Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Lizeth Nicole Jiménez Ochoa, estudiante de la Universidad de Iquia. Actualmente me encuentro cursando el sexto ciclo eh, de la carrera de Ciencias Experimentales. El día de hoy vamos a hablar sobre variable aleatoria, valor esperado y varianza. Primero tenemos variable aleatoria. Ya. Debemos recordar que una variable aleatoria es un experimento aleatorio con un resultado que depende mucho del azar. También sabemos que como concepto, pues una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. Y también pues es una descripción numérica del resultado de un experimento. Es decir, que en probabilidad definimos una variable aleatoria como una aplicación del espacio muestral sobre el conjunto de números reales. Por ejemplo, aquí en esta imagen nosotros observamos que tenemos una muestra variable x. En este caso nuestra muestra dice que x es igual al número de perros. Luego de haber hecho ya el juego al azar, nosotros hemos visto que tenemos dos estampitas, ¿no? Una tenemos perro y en otra tenemos gato. Entonces, hemos hecho 4 lanzamientos al azar. Entonces, en la primera nos salió que nos salió dos gatos. Entonces, X es nuestro número de perros. Entonces, ponemos 0 porque no nos salió ninguna. En la segunda y en la tercera, como vemos, perdón, tenemos un perro en cada una. Y en la última, pues nos salió dos perros. Ya. Eh, Tenemos que tener en cuenta que la variable aleatoria en este caso se representa por la X mayúscula eh, a la variable. Entonces aquí tenemos la X mayúscula para representar que es el número de perros. Y para el resultado nosotros tenemos x sub 1, x sub 2 y x sub 3, pero estas son representadas por la letra x minúscula. Y también nosotros debemos saber que la variable aleatoria, como ya dijimos, es una función, pero no cualquier función. Para que sea una función, nosotros necesitamos que cumpla un cierto requisito que es necesario. Entonces, el requisito es que debe tener un dominio y debe tener un rango. En este caso, el dominio van a ser todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. Es decir, el conjunto de todos los resultados de nuestro experimento, que lo llamamos espacio muestral. Y es el primero que lo vamos a representar por una X. Entonces el dominio de X es igual a S. Y en el rango tenemos los números reales. Es decir, aquí, pues como ya les comenté anteriormente, pues está representado por la X minúscula, sub 1, sub 2 y sub 3 en este caso. Y esta sería nuestra demostración. Ay, perdón, ya me pasé. Algo importante que nosotros debemos recordar sobre las variables aleatorias es que al asumir un rango, pues se pueden clasificar en discretas y continuas. De forma que en estadística descriptiva, pues una variable aleatoria es discreta si toma valores en un conjunto finito o infinito numerable. Y una variable aleatoria continua es si puede tomar valores de un conjunto infinito no numerable. Dicho de otra forma, pues nosotros las variables discretas
Es aquella que toma únicamente valores discretos o aislados, y una variable aleatoria continua pues es aquella que toma valores de un intervalo. Tenemos la variable aleatoria discreta. Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número contable de valores, es decir, una variable aleatoria será discreta si su dominio está definido por números enteros infinitos y puede estar relacionada con el conteo de números de elementos. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso tenemos x, que es nuestra suma de dos dados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos resultados posibles, que en este caso tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Y nosotros decimos que tenemos la suma de dos dados, ¿no? Digamos que nosotros lanzamos dos dados y que cae 6 en cada lado, ¿no? Entonces, nuestro resultado sería 12, que sería este de aquí. Pero nosotros decimos que asume un número contable de valores. ¿Por qué es contable? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, nuestro resultado es 12. Entonces, tenemos el número 11. Bien, voy a proceder a borrar para poder continuar. Bien, ahora tenemos la variable aleatoria continua, que es aquella que puede tomar un número incontable de valores. Una variable continua puede tomar cualquier valor entero fraccionario y ese puede estar relacionada con las mediciones de magnitud, como longitud, masa, tiempo, velocidad, volumen, etc. Aquí también tenemos un ejemplo, que en este caso nosotros tenemos la variable que nos define la longitud de un cable o circuito utilizando en un arnés de un auto. Entonces, ¿por qué no es contable nuestra variable? Porque aquí nos puede salir 20,5 centímetros, 20,1 centímetros, 20 centímetros, 19,8 centímetros, 20,6 centímetros, 20 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no es contable. Eh, A ver, antes de pasar, pues nosotros debemos recordar o debemos tener en cuenta que para poder distinguirlo o una forma de distinguir cuando se trata de una variable continua con una discreta, pues la continua va a ser la que siempre nos permita medirla o evaluarla. Y la discreta pues no es medible. Es una variable de tipo atributo. Cuando se inspecciona un producto, este puede ser defectuoso, no, blanco, negro y así. Ahora tenemos el valor esperado, eh, que también es llamada la esperanza matemática. Entonces, tenemos que la esperanza matemática de una variable aleatoria x es el número que expresa el valor medio del fenómeno que representa dicha variable. La esperanza matemática, también llamada valor esperado, pues es igual al sumatorio de las probabilidades de que exista un suceso aleatorio multiplicado por el valor del suceso aleatorio. Dicho de otra forma, es el valor medio de un conjunto de datos. Esto teniendo en cuenta que el término esperanza matemática está
en conjunto con la teoría de probabilidad. Y en matemáticas se denomina media matemática al valor promedio de un suceso que ha ocurrido en distribuciones discretas con la misma probabilidad en cada suceso. La media aritmética pues sería igual que la esperanza matemática. Vamos a ver un ejemplo. Aquí pues nosotros vamos a imaginarnos que, bueno, nosotros ya sabemos que la moneda tiene dos caras, ¿no? Cara sello o cara y cruz. Eh, Nos está preguntando cuál sería el valor, eh, la esperanza matemática o el valor esperado de que salga cara. Entonces nosotros aquí la esperanza matemática la vamos a calcular como la probabilidad de que tirando la moneda un número muy grande de veces salga cara. Dado que la moneda solo puede caer en una de estas dos posiciones y ambas tienen la misma probabilidad de salir, diremos que la esperanza matemática de que salga cara es una de cada dos, o lo que es mismo, pues del 50% de las veces. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿Cómo vamos a hacer esta prueba? Pues nosotros vamos a tirar la moneda 10 veces. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a darle a play, ¿no? Ya lanzamos la moneda. Y nos sale que, pues, primera vez que lanzamos nos sale cara, la segunda vez que lanzamos nos sale cruz, la tercera nos sale cruz, la cuarta cara, la quinta cruz, sexta cara, 7 cara, 8 cara, 9 cruz y 10 cruz. Entonces tenemos las preguntas. ¿Cuántas veces ha salido cara? Entonces contamos 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces. ¿Cuántas veces ha salido cruz? Contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces. Entonces la probabilidad de que salga cara será de 5 sobre 10, que es lo mismo que 0,5 multiplicado por 100 para hacerlo porcentaje, es el 50%. Una vez que ha ocurrido todo esto, que hemos realizado todo este experimento, podemos calcular la media matemática del número de veces que ha ocurrido cada suceso. El lado cara ha salido una de cada dos veces, es decir, el 50% de veces. Y esta, pues, nos damos cuenta que la media coincide con la esperanza matemática. A ver, también para calcular la esperanza matemática, pues nosotros podemos utilizar esta fórmula, en donde X es igual al valor del suceso, P es igual a la probabilidad de que ocurra, y pues es el periodo en el que se ha dicho, o sea, se da el suceso, y n pues es igual al número total de periodos u observaciones en las que se da. No siempre la probabilidad de que ocurra un suceso es la misma, como con las monedas. Existen infinidad de casos en que un suceso tiene más probabilidad de salir que otro. Por eso utilizamos la fórmula P. Además, al calcular números matemáticos, pues debemos multiplicar por el valor de suceso. Se preguntarán para qué se utiliza la esperanza matemática. Pues la esperanza matemática se utiliza en todas aquellas disciplinas en las que se
haya la presencia de sucesos probabilísticos. Es inherente a las mismas. Eh, Estas disciplinas pueden ser estadística teórica, física cuántica, econometría, biología, o también pueden ser utilizadas para los mercados financieros. Una gran cantidad de procesos y sucesos que ocurren en el mundo son inexactos. Un ejemplo claro y fácil de entender es el de la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque en la bolsa de valores todo se calcula en base a valores esperados. Esto se da porque eh, es lo que nosotros esperamos que suceda, pero no podemos confirmarlo. Es decir, que todo se basa en probabilidades, no en certezas. Si el valor esperado o esperanza matemática de la rentabilidad de un activo es de un 10% anual, querrá decir que, según la información que tenemos del pasado, lo más probable es que la rentabilidad vuelva a ser un 10%. Y si solo tenemos en cuenta, claro está, la esperanza matemática como método para tomar nuestras decisiones de inversión. Dentro de estas teorías, pues, de mercados financieros, vamos a entrarnos un poquito para entender bien el tema. Se utiliza un concepto de esperanza matemática muy utilizada una teoría que se encuentra en desarrollo, que es la de Markowitz sobre las carteras eficientes. Eh, En números, simplificando mucho, supongamos que la rentabilidad de un activo financiero son las siguientes. Tenemos de ejemplo, pues, la rentabilidad en los años 1, 2, 3 y 4. En el primer año, pues, tenemos 12%, en el segundo año tenemos 6%, en el tercer año 15% y en el cuarto año 12%. Entonces, el valor esperado sería la suma de las mm, perdón, sí, sería la suma de las rentabilidades multiplicadas por su probabilidad de suceder. La probabilidad de que suceda cada rentabilidad es de 0,25, lo que sería igual al 25%. Y tenemos 4 observaciones porque son 4 años. Todos los años tienen la misma probabilidad de repetirse. Por ejemplo, aquí tenemos la esperanza 12 por 0,25 más 6 por 0,25 y más 15 por 0,25 y finalmente más 12 por 0,25. Esto es igual a 3 más 1,5 más 3,75 y más 3, que sería 11,25%. Teniendo en cuenta esta información, diremos que la esperanza de la rentabilidad del activo es del 11,25%. Y por último tenemos el tema de varianza y desviación estándar. A ver, la varianza y la desviación estándar pues son medidas de dispersión o variabilidad, es decir, estos nos indican la dispersión o separación de un conjunto de datos. Hay que tener en cuenta que las fórmulas de la varianza y la desviación estándar son diferentes para una muestra que para una población. Aquí les muestro un resumen de fórmulas. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de varianza para la población y también para la muestra. Asimismo, la desviación, la fórmula de sacar la desviación de la población y de la muestra y de la media para la población y para la muestra, que como podemos ver son algo similares las fórmulas, pero varían un poquito.
Entonces aquí, por ejemplo, la varianza de la población se define como la media aritmética de los cuadrados de las diferencias de los datos con su media aritmética. La desviación estándar de la población. Eh, Esta es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se recomienda siempre calcular primero la varianza de la población y luego sacar la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar. Y hay que tener en cuenta que si tiene una serie de valores de una población y necesita calcular su varianza, pues su desviación debe calcular primero la media poblacional con la siguiente fórmula, que es la última que está aquí, ¿no? Y pues tenemos la varianza de la muestra, que es esta de aquí, la cual nos dice que em, es diferente a la varianza de población. Aquí siempre resta -1 y está representada por la letra S. Es una diferencia. La desviación estándar de la muestra. eh, Recordando que la desviación estándar es la raíz cuadrada positiva de la varianza. Se recomienda calcular primero la varianza de la muestra para luego sacar la raíz cuadrada para obtener la desviación estándar, igual que en la anterior. Y también debe tener en cuenta pues que igual si una serie de valores de una muestra necesita calcular su varianza y su desviación, pues también debe calcular primero su media poblacional con la siguiente fórmula, que sería esta. Vamos a ver un ejemplo. Para poder realizar este ejemplo, pues nosotros vamos a realizar ciertos pasos y en el primero pues vamos a calcular la media, luego la varianza y finalmente la desviación estándar. Entonces nuestro ejemplo nos dice calcular la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos. Tenemos 2, 4, 6 y 8, sabiendo que corresponden a una población. Entonces, para darle solución, pues nosotros ya tenemos que nos está dando 4 datos. Y también nos dice que corresponden a una población. Entonces, nosotros ya sabemos qué fórmulas vamos a utilizar de varianza y desviación estándar de una población, ¿no? O sea, las dos primeras fórmulas. Y primero empezamos calculando la media poblacional utilizando la primera fórmula. Reemplazamos la suma de x1 más x2 más x3 más x4, que da lo mismo que 2 más 4 más 6 más 8, que tenemos 4 datos, pues lo dividimos para 4, entonces tenemos 20 dividido para 4 igual a 5. Calculamos la varianza poblacional, pues reemplazamos la fórmula. Aquí la vamos a reemplazar. Ya sacamos anteriormente la media, ¿no? Entonces, nuestra media es 5. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues, es restar cada valor que nosotros tenemos, cada dato, para la media. Y esta elevarla al cuadrado. Entonces, tenemos 2 menos 5 elevado al cuadrado más, 4 menos 5 elevado al cuadrado más 6 menos 5 elevado al cuadrado y más 8 menos 5 elevado al cuadrado. Esto lo vamos a dividir igual para el número de total de datos, que son 4. Entonces realizamos la siguiente operación, que es paso por paso, y nos quedaría 20 dividido para 4 igual a 5. Eso quiere decir que nuestra varianza es 5. Y finalmente calculamos la desviación estándar, teniendo en cuenta que es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, nuestra varianza, igual que nuestra media, nos salió 5. Entonces, tenemos la raíz cuadrada de 5 es igual a 2,21.
236 y esa sería nuestra desviación estándar. Bien, espero que hayan comprendido. Les agradezco mucho por su atención y eso sería todo. Nos vemos en un próximo video.